Saludos amigos, bienvenidos a Buenos Hábitos, el canal donde aprenderás a invertir y mejorar tus finanzas personales. En este canal aprenderás sobre inversión y finanzas de una manera fácil y accesible. Únete a nosotros para alcanzar tus metas financieras. En este nuevo video queremos hablar acerca del tema que está impactando en todo el mundo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial actualmente está siendo utilizada para todo lo que se puede ver: estudios, trabajo, empresas. Literalmente está facilitando la vida de muchas personas. Y por supuesto, cuando hablamos de que todo está siendo afectado, hablamos incluso del mundo del trading, las inversiones en divisas o criptomonedas. Por eso queremos traer para ti el impacto que ha tenido la inteligencia artificial en el mundo del trading. ¿Cómo trabaja la inteligencia artificial? ¿Cuál es el beneficio de utilizarla? ¿Realmente vale la pena utilizar la inteligencia artificial para poder ganar dinero con el trading? ¿Cuál es la mejor estrategia para incluir la inteligencia artificial en la vida del trading? Todo eso y mucho más lo vamos a comentar en este video, así que no te lo pierdas. ¡Comencemos! Primero que todo, hablemos sobre los bots. ¿Qué son los bots de trading? En palabras un poco más técnicas, se trata de un programa informático que realiza procesos analíticos de búsqueda para encontrar situaciones favorables en el mercado a favor del inversor, basándose en una serie de parámetros previamente establecidos por el trader o empresa que lo desarrolla. Sin embargo, aquí en Buenos Hábitos queremos que entiendas todo a la perfección. Los bots en trading son programas que operan de manera automática los mercados financieros. Son una especie de robots virtuales que, de acuerdo a ciertas instrucciones, se dedican a comprar y vender activos. Pero no lo hace porque quiere, por supuesto que no. Ellos se encargan de ejecutar órdenes de compra y venta en los mercados cuando se cumplen ciertas condiciones. Para poder realizar esto es necesario que establezcas criterios para que el bot opere de acuerdo a tus objetivos. Es decir, el programa tiene un algoritmo que detecta cuando se cumplen ciertas condiciones que pueden ser beneficiosas para el usuario, y es allí cuando entra en acción. ¿Qué es lo que hace un bot? Pues según la Academia del Trading, MDC, un bot sigue las instrucciones que le das y una vez que detecta una oportunidad la ejecuta de manera automática. Utilizando indicadores técnicos, el programa se encarga de tomar las decisiones con base al cumplimiento de las condiciones del mercado. Es muy sencillo el trabajo del bot, únicamente se encarga de analizar y ejecutar acciones por ti cuando prevé que el mercado es favorable para operar. La inteligencia artificial y sus herramientas tienen el potencial de transformar la eficiencia, efectividad y velocidad del trabajo humano. Realmente, la IA tiene como objetivo replicar el nivel humano de inteligencia mediante una máquina. Sin embargo, ese objetivo no ha sido alcanzado. A pesar de ello, no podemos comparar lo que son los robots de Forex con la inteligencia artificial, porque aunque el propósito de automatizar sea un área en común, cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de un modelo que intenta imitar el comportamiento humano, mientras que los bots únicamente están programados para seguir unas órdenes preestablecidas. Una inteligencia artificial, o lo que es llamado una máquina de aprendizaje automático, es una tecnología que le enseña a una máquina a funcionar mejor una vez que se aumentan los datos que se le proporcionan. Es decir que, mientras más datos tienen, mejor hará su trabajo. Ahora bien, ¿cómo funciona el trading con inteligencia artificial? Pues según parece hay una parte específica de la que no se habla mucho porque ciertamente se escapa de la capacidad humana. Se le llama trading de alta frecuencia o HFT por sus siglas en inglés. Y se trata de esto: una computadora ejecuta una gran cantidad de órdenes en segundos y ayuda a obtener ganancias de una pequeña diferencia en los precios. Utiliza programas informáticos para analizar los datos del mercado y ejecutar operaciones a velocidades extremadamente altas. Estos algoritmos de inteligencia artificial pueden analizar grandes cantidades de datos en tiempo real e identificar patrones y tendencias que no son evidentes para los operadores humanos. Esto les permite tomar decisiones más acertadas y ejecutar operaciones a un ritmo mucho más rápido de lo que sería posible de forma manual. Sin embargo, también es muy cierto que para aplicar la inteligencia artificial en el trading es sumamente difícil, sobre todo
todo por los grandes cambios y fluctuaciones que no obedecen a situaciones de análisis, sino que son dependientes de agentes externos y a muchas variables psicológicas, ambientales, políticas y económicas que crean los altibajos del mercado. La única forma de lograrlo es que la inteligencia artificial de aprendizaje continuo logre analizar, aprender, comparar, seleccionar y direccionar acciones, noticias y opiniones para transformarlos en una operación. Un bot de trading no es capaz de autoevaluarse y mucho menos de conectar lo que sería a Bill Gates con acciones de Microsoft, mientras que una inteligencia artificial debería tener la capacidad de hacerlo. Hablando de evaluarse y analizarse, esta es la parte donde te damos un secreto para que lo apliques no solo en tus inversiones, sino también en tu vida cotidiana. La frase de hoy es muy simple: nunca inviertas tu dinero en un negocio que no logras entender. También aprovecharemos para recordarte que este canal es únicamente informativo y te traemos la mayor información confiable y verificable para que tú puedas elegir la mejor opción según tu propia situación. Siguiendo con el tema de la inteligencia artificial, seguramente quieres saber si es legal o no. Pues te tengo una noticia que te va a sorprender. Desde el 2016, la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos aprobó la norma para registrar a los desarrolladores de algoritmos de trading con el fin de reducir la manipulación del mercado. Este tipo de herramientas están siendo analizadas incluso por los bancos más grandes e importantes del mundo, como es el caso de JP Morgan, quienes, según información de Reuters, han invertido grandes sumas de dinero en el desarrollo de algoritmos para operar los mercados. La realidad es que no es ciertamente una tecnología consolidada, por lo que no es 100% confiable. Sin embargo, ahora mismo hablaremos de las ventajas y algunos beneficios, también los riesgos de integrar la inteligencia artificial en el trading. Comenzando por los beneficios, debemos recalcar lo que hemos dicho a lo largo del video. Cuando dejamos todo en manos de la inteligencia artificial, ellos suelen comprar y vender activos a precios muy cercanos al precio del mercado, lo que significa que no cobran altas comisiones a los inversores. Esto ayuda a garantizar que siempre haya compradores y vendedores en el mercado, lo que a su vez contribuye a estabilizar los precios y reducir la posibilidad de cambios bruscos. También puede ayudar a reducir el impacto de las ineficiencias del mercado al detectar rápidamente y aprovechar las discrepancias de precios. Sin dejar de lado el procesamiento del lenguaje natural, esto implica analizar e interpretar datos en lenguaje humano como artículos de noticias y publicaciones en redes sociales. Gracias a la inteligencia artificial, los operadores pueden obtener información valiosa sobre el sentimiento del mercado y ajustar sus estrategias comerciales en consecuencia. Si se usa correctamente, la inteligencia artificial puede generar análisis más precisos con los algoritmos correctos que arrojen buenos resultados. También mejora en los procesos de toma de decisiones y genera, por supuesto, pronósticos más precisos. Ahora bien, digamos que no todo es color de rosa, porque la velocidad y la eficiencia de los algoritmos de HFT pueden generar fluctuaciones repentinas de los precios de los activos en respuesta a eventos de noticias y señales del mercado. Y la otra es que sería ilógico que dos usuarios utilizaran el mismo modelo, porque al tener el mismo actuará en consecuencia dos a la vez y ciertamente podría convertirse en una catástrofe si no se sabe controlar. Si la inteligencia artificial hiciera una guerra con la humanidad sobre quién maneja mejor el trading, seguramente ganaría la IA, ya que no puede ser afectada por emociones o distintos factores que como humanos somos vulnerables a recibir. En la actualidad, las computadoras están ayudando mucho en el procesamiento de grandes cantidades de datos pasados y están aprendiendo a replicar la intuición de los traders en los patrones. Esa ciertamente es una tarea difícil, por lo que requiere mucho tiempo y recursos, pero ahora los expertos pueden ofrecer información adicional del mercado procesando publicaciones en redes sociales, estados financieros y noticias. Ahora bien, cuando se trata de estrategia, podemos hablar definitivamente de lo que es el trading cuantitativo. El trading cuantitativo de IA también ha pasado a primer plano, ya que es una herramienta que ha dado grandes frutos. Durante el periodo de prueba retrospectiva de 2021 a 2023, 25 meses, la tasa de rendimiento es tan alta como 7.869%. Esto equivale a una tasa de rendimiento anualizada de 3.779%. La tasa es cerca de 40 veces. Se trata de una plataforma comercial basada en tecnología
tecnología de Big Data e inteligencia artificial que desarrolla una serie de estrategias de trading automatizadas mediante el estudio de datos históricos y tendencias del mercado. Por supuesto, ya el 90% de las instrucciones de banca de inversión han utilizado esta herramienta de transacciones cuantitativas para aumentar sus ganancias. Lo que nos dice esto es que es muy beneficioso, solo hace falta pulirlo completamente, porque aunque es legal, todavía hacen falta algunos ajustes para que sea 100% confiable. También deberíamos destacar que este tipo de estrategias son ideales para aquellos que operan en el mundo cripto, porque como la mayoría sabe, las tendencias del mercado son difíciles de predecir y como resultado muchos inversores han sufrido pérdidas. Si aplicamos ciertamente la inteligencia artificial, entonces pueden utilizar el análisis de datos y la tecnología de aprendizaje automático para encontrar las leyes y tendencias del mercado, mejorar la tasa de éxito de la inversión y reducir los riesgos. Lo importante es que tienes que recordar que un bot no es una inteligencia artificial y que la inteligencia artificial tiene muchos beneficios. Sin embargo, no van a desplazar el comportamiento humano al 100%. Por eso es muy importante que acompañes plenamente tus procesos de inversión. Si te gusta nuestro contenido, no dudes en suscribirte, déjanos un comentario y activa la campanita para no perderte ningún video y así seguir con unos buenos hábitos financieros. Esperamos que hayas aprendido sobre inversiones y finanzas personales con nosotros. Recuerda que no realizamos asesoramiento fiscal ni recomendaciones de compra. Gracias por ver el canal de Buenos Hábitos. Únete a nuestra comunidad y transforma tus hábitos financieros hoy mismo.